Saludos a todos los seguidores y seguidoras de Secretos de Cine. Aquí estamos para haceros una crónica de nuestro cuarto día en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, ya veis, en un paraje espectacular. Os vamos a hablar de dos películas de la sección oficial y una de la sección Panorama Internacional. Empezamos con la película que acabamos de ver de la sección oficial, Two Women, The Femme en Or, algo así como Dos Mujeres de Oro. Una película canadiense dirigida por una mujer, por Chloe Robichaud, y protagonizada por Karine Gondier-Hildman y Laurence Leboeuf. Y bueno, además hemos podido ver que nos ha llamado la atención porque nos sonaba un nombre de la película, Sophie Ellis, y digo, ¿y esto? Porque eran nombres, son actores y actrices canadienses no muy conocidos en España, la verdad, pero había un nombre que nos llamaba la atención, Sophie Ellis, y es que aparece en un papel secundario haciendo de vecina, ahora os contaremos un poco el argumento, la niña de La ladrona de libros. Por eso no sonaba el nombre. Lo que pasa es que cuando hizo La ladrona de libros tenía 13 años y ahora tiene 25, ¿no? Algo cambiada, pero sí, es ella. Os contamos un poco. La película ha estado en el Festival de Sundance, viene del Festival de Sundance, y se trata de un remake, de un remake de una comedia canadiense del año 1970. Aquí, aquella comedia no la vimos, aquí está contada a modo de comedia dramática, podría decirse, y es una especie de, bueno, de comedia sexual, de comedia de enredos sexuales, sobre todo, bueno, centrada en esas dos mujeres del título, ¿no? Estas dos mujeres que son vecinas, que viven puerta con puerta, y explora un poco sus relaciones de pareja, pero también el punto ese de crisis al que llegan ellas, y el punto de comedia sexual está en cómo intentan exorcizar un poco los demonios de su pareja o qué es lo que tienen ellas en mente en ese momento para, bueno, desarrollarse como mujeres y hacer un poco revisión, ¿no?, a esa relación que tienen con sus respectivas parejas. Digamos que la parte de comedia está realmente bien, o sea, la película es muy interesante y toda esta parte de comedia llega casi hasta 3/4 de película y funciona estupendamente. El problema que tenemos con la película es que cuando se pone dramática, en lugar de mantener cierto tono de comedia, el humor desaparece por completo. Y la verdad es que la narración como que se encasquilla, ¿no? Como que se queda ahí aletargada la película y nos ha dejado también un poco aletargados a nosotros. Y a pesar de tener un pequeño guiño final referente a toda la parte primera de la película, no nos termina de funcionar del todo. Bueno, digamos, como ya hemos comentado, que es una comedia sexual, ¿no? Pues se nota el hecho de que esté rodada por una mujer, ya que las escenas, además hay muchas, variadas, y bueno, las escenas de sexo están rodadas cada una de una manera diferente, pero todas con el punto de vista particular que le pone una mujer a eso. Y bueno, pues eso, cada una pues tiene sus detalles y dependiendo, ¿no?, de qué significa para los personajes, sobre todo para el personaje femenino, ¿no?, y qué significa dentro de la película. Bueno, esto sí que lo podemos destacar. Entonces, lo que os decimos, tenemos ahí una película desigual. Sí que a la hora de, cuando ha empezado la película, de las que hemos visto de la sección oficial, sí que es la más, por lo menos la que mejor entra por los ojos, ¿no?, la que mejor empaque tiene. Hemos visto películas de diferentes nacionalidades y esta, bueno, puede ser claro, al tratarse tal vez de una cinematografía como la canadiense, que estamos más acostumbrados a verla, pues como que nos ha entrado mejor por el ojo y como que tenía mejor acabado como película, por decirlo de alguna manera.
y las que son de cinematografías un poco más periféricas o bueno, o de otras que hablaremos ahora, más experimentales o algo así, pues ya es otro tipo de cine. Pero bueno, a pesar de eso, ya os decimos, luces y sombras. Bueno, y vamos con otra película de la sección oficial, Deuses de Pedra, Dioses de Piedra, de Iván Castiñeras Gallego. Que bueno, se trata, os contábamos antes un poco con lo de las películas experimentales, pues a esta la podríamos denominar de experimental, porque por una parte es una película que ha tardado en rodar 15 años, y ahora os contaremos un poco por qué. Bueno, la película transmita todo lo que supuso para mí rodarla. Es una peli que se rodó durante 15 años, que aborda un territorio frontera entre Galicia, Castilla y Portugal. Y luego porque es una especie de documental dramatizado. No tenemos muy claro lo que está dramatizado porque probablemente igual es real la historia de la familia que cuenta, pero utiliza esa historia familiar, pero más que para contar esa saga familiar, para hablar de una población pequeñita, ¿no? de un pueblo pequeñito de frontera, y de hablar de la frontera, de qué significan las fronteras y de qué significa estar o vivir en un pueblo pequeñito que decimos, a ver, de la España profunda o de la Portugal profunda, porque es una población que está entre Galicia, Portugal y Castilla y León, que también se nombra en la película al principio, ¿no? Y esto me recuerda, bueno, haciendo un guiño, porque sí que me recuerda algo conocido, y es que mi compañero José de los Lobos, y una vez que estuvimos visitándole en su pueblo en Casillas de Flores, le pasa exactamente lo mismo, y me ha recordado mucho eso, porque es una población que está apenas a 1 kilómetro de la raya, que como le llaman ellos, a la frontera con Portugal, que pertenece a la provincia de Salamanca, pero también está haciendo provincia con Cáceres, ¿no? Con Extremadura. Entonces, o sea, son lugares, es muy curioso, ¿no? Porque son lugares que beben de todos estos sitios, y en la película se ve un poco. Quiere contar además, por lo menos así empieza la narración y las imágenes, y a ver, es una película que va de menos a más, que cuesta un poco entrar en ella, ¿no? Y entonces esas primeras imágenes, la narración no está tan clara, simplemente está un poco la voz en off contándonos un poco la historia de ese lugar, casi desde el principio, desde la época de los primeros habitantes de la península ibérica, de los celtas que estaban allí, de los griegos, de los romanos, pero bueno, contando un poco también de qué vive, ¿no? Un pueblito tan pequeño. Habla, pues yo qué sé, de las castañas, por ejemplo, o sea, de todos los recursos naturales, la ganadería, o sea, habla un poco de todas estas cosas, y las imágenes que se ven al principio sí que son un poco, no sé cómo decirlo, o sea, son descriptivas, pero tampoco, o sea, al no ser narrativas, nos cuesta un poco entrar ahí y no logramos captar su significado hasta el final de la película, además con una metáfora. Eso sí que es muy bonito y funciona muy bien, y la película se cierra muy bien, precisamente con la metáfora de cuando empezamos a ver en el colegio, es un colegio, nada, pequeño, de un pueblo tan pequeño donde hay 3 alumnas, y está la profesora, y vemos que están germinando alubias, y que empieza a salir de ahí raíces. Entonces, esa es la metáfora de la película, ¿no? Y vamos a ir viendo un poco a través de la historia de esta familia, porque vemos ahí la foto al principio de la familia al completo, el matrimonio con sus hijos, y vamos viendo cómo poco a poco, lo que pasa en estos pueblos, que la gente joven se va yendo del pueblo, ¿no? Entonces hay gente que se va y gente que se queda, estas alubias y esas raíces, y te cuenta un poco eso, ¿no? Que la gente pues sí tiene sus raíces, pero a veces siente la necesidad de salir y de irse a otras partes. Y entonces vemos, sobre todo a través de la niña que vemos con apenas 3 años al principio de la película, un poco la evolución, ¿no? Lo que pasa en este tipo de poblaciones, y ella es, pues eso, la que quiere quedarse con su madre, la que más arraigada está allí, y a pesar de que sus amigas se van al instituto,
a estudiar a otra parte, e incluso a la universidad cuando se va ella, pues quiere regresar. Y decíamos lo de los que está rodado en 15 años, nos recuerda aquella película de Richard Linklater que también tardó en rodar, es que yo creo que también eran 15 años o algo así, y que se titulaba Boyhood, y que donde se veía el crecimiento, ¿no?, de un chaval, crecimiento real. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es el crecimiento real de esta niña protagonista, que es un poco el hilo conductor de la película, ¿no? Y lo que os comentábamos de la metáfora de las alubias, que ella es la que la hace crecer, pero luego vemos en distintos momentos, pues cómo la gente mayor del pueblo, pues tiene las vainas de las alubias y las va desgranando y tal, ¿no? O sea, y además se cuenta al principio, ¿no?, como esa alubia pequeñita se convierte en una vaina y bueno, y luego, pues más o menos lo que sería el ciclo de la vida, ¿no? Pues algo así le pasa a esta niña, que luego la vemos como adolescente y luego la vemos como adulta. Entonces, la película va de menos a más, os comentábamos eso, porque la historia de esta niña y de esta familia no empieza a imbricarse hasta ya ha pasado un tiempo de película. Que bueno, película documental, ¿no? Entonces, por eso mismo, esta parte final como que ya nos enganchamos más a ella, ¿no? Nos hace seguir más la historia y nos hace comprender un poco la parte más documental que nos habían contado al principio, más abstracta, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la cosa es eso, que ese final, ¿no?, hacia donde nos va llevando la película, adquiere un tono de emotividad y bueno, y dentro de su sencillez es algo que nos llega, ¿no? Nos llega por eso que os hemos contado un poco de las metáforas visuales y de contar las cosas de manera sencilla, y lo vemos ahí en las imágenes, ¿no?, que es lo que termina sucediendo. Pero al final es eso, es contar la historia de una frontera, de un lugar pequeñito y de qué pasa, ¿no?, con esto, también con estos pueblos, ¿no?, donde la población cada vez es más vieja, que donde los jóvenes se van, y cómo se puede sobrevivir de eso. Realmente, pues bueno, como os decimos, de menos a más. No es que sea redonda, por esto que os comentamos, pero sí que es una película y un documental muy interesante dentro de la sección oficial. Bueno, y para terminar nuestra crónica del día, os vamos a hablar de una película que vimos ayer por la tarde en la sección Panorama Internacional, que se titula Le Bagbag, de Julie Delpy, bueno, que además es la actriz favorita y una de las directoras favoritas de nuestra cámara, que la tenemos aquí, Amaranta, y que disfrutó mucho viéndola. Bueno, Julie Delpy, que en su faceta como directora, pues tenía esos segmentos, ¿no?, de películas de estas corales, como Paris Mon Amour, me parece que se titula I Love New York, la que se hizo parecida de Nueva York, y una película que se titula Le Skylab, que pudimos ver en el Festival de San Sebastián hace unos años, y se trataba, pues bueno, también de una comedia dramática de personajes y tal. Ahora, con esto de Le Bagbag, lo que tenemos entre manos aquí de estos bárbaros, ¿no?, es una sátira de la situación actual en Francia, pero que bueno, que se puede extrapolar a España y a muchísimos países de Europa e incluso del mundo. Y estos bárbaros del título, bueno, además juega con la comedia y con ese equívoco, y estos bárbaros del título son unos inmigrantes extranjeros a los que van a acoger en un pueblo, y bueno, ya desde el principio vemos, pues eso, todo un poco los tejemanejes políticos, el alcalde, sus cosillas y tal, y que se está rodando un vídeo como a mayor gloria del ayuntamiento, porque van a acoger a unos inmigrantes supuestamente ucranianos que vienen de la guerra, pero claro, el equívoco y la comedia y la sátira realmente, porque es muy punzante en ese sentido, resulta que en lugar de ser ucranianos, por lo visto ya han acogido a todos los ucranianos que habían venido de allí en otros sitios de Francia, y lo que les mandan, entre comillas, porque, a ver,
estamos hablando de personas, son inmigrantes que vienen de la guerra de Siria. Son sirios, claro, son árabes. Y entonces aquí ya tenemos, pues lo mismo, en el ayuntamiento, las distintas sensibilidades políticas. Y claro, ahí tenemos a un político concreto que probablemente, no sabemos el partido, pero probablemente sea el partido de Marine Le Pen, que se alinea un poco con esas ideas, e incluso, porque la película sucede en Bretaña, con los independentistas bretones, que también son un poco, pues eso, de ideas de este tipo, ¿no? Nacionalistas y tal. Entonces la película habla un poco de toda esta xenofobia, todo este racismo, todo este miedo al diferente, como os decimos, en tono de sátira, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que sean sirios nos lleva a una película que trata también este tema, en este caso con humor inglés, que es El viejo roble de Ken Loach, que pudimos ver hace un tiempo, y la temática nos ha recordado bastante, ¿no? Por pues ese tono de película social, porque esto también tiene tiene cosillas, ¿no? De película social y de comedia o de sátira. Que bueno, en aquella película estaba más suavizada, y aquí probablemente igual es un pequeño fallo que pueda tener la película, ¿no? Que realmente a veces está un pelín pasada de rosca. Si se hubiese bajado un poco, no exagerar tanto ese tono de comedia, de sátira, que a veces eso, lo que os decimos, está como sobreactuado, como exagerado, hubiese funcionado mucho mejor, porque la parte que tiene tanto de cine social como de parte emotiva, de relación entre personajes, de dónde viene, ¿no? Es esta familia, que por cierto, el elenco de actores que interpreta esta familia siria están todos fantásticos, y probablemente sea en interpretación lo mejor de la película, porque el resto de los actores, como os decimos, están un pelín sobreactuados, ¿vale? Entonces, esta parte de cine social nos interesa y mucho. Y la parte de sátira, bueno, pues ahí está, ¿no? Con sus referencias a Zelensky, a Macron, bueno, jugando un poco con eso, incluso haciendo humor con el tema de los judíos en Francia, y que eso nos hace pensar que dice, bueno, estaba el tema de la guerra de Ucrania, la película está rodada recientemente, podían haber tomado a refugiados, por ejemplo, palestinos, de lo que está pasando, bueno, del genocidio que está pasando ahora mismo en Palestina. Lo que pasa es que probablemente Julie Delpy, pues igual no quería meterse en charcos, porque podía ser más controvertido y podía leerse de manera diferente, y bueno, y escogió que fuesen inmigrantes que viniesen de Siria, y les servía un poco también, pues, para hacer ese reflejo, ¿no? De a veces cómo se recibe o cómo no se recibe, o cómo se trata pues eso, a árabes, a musulmanes que vienen de otra cultura y que vienen de una guerra en un país europeo, en este caso en Francia, y en una población pequeña. Bueno, la película es interesante. Ya os decimos que, bueno, no es redonda, pero tiene su gracia, tiene su aquel. Es una película que todavía no tiene fecha de estreno en España, pero que probablemente próximamente puede que se estrene. Y entonces, esta crónica que veis del día la podréis ver como una crítica de la película cuando se estrene, y os podrá servir para decidir si queréis verla o no. Bueno, y con esto vamos a terminar ya la crónica de nuestro cuarto día en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas. Si os ha servido, ya sabéis, dadle a like y suscribíos al canal. Y aquí os dejará pues otras crónicas del día y otras videocríticas, enlaces, mi compañero Álvaro, para que las veáis. Y bueno, como ya sabéis y os decimos siempre, el cine en pantalla grande. Un saludo y nos vemos en las salas.